Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver lo que es la ecología, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, toda la subproblemática 4 tiene el mismo orden que tienen los niveles de organización. Aquí los tenemos en esta imagen, ¿verdad? Primero, tenemos el nivel de partículas subatómicas, ¿verdad? Sin querer es el mismo color. El partículas subatómicas, luego estas partículas forman los átomos. Las subatómicas serían los protones, los neutrones, los electrones, ¿verdad? Que estas partículas se unen y forman los átomos. Que cuando se unen los átomos forman las moléculas, ¿verdad? Después, al unirse estas moléculas, forman protoplasma y luego estas forman las células, ¿verdad? Ahora, acuérdense que a la unión de células con una función común forman los tejidos. Y los tejidos, al unirse, forman los órganos, ¿verdad? Ya vimos, por ejemplo, en el caso del sistema muscular, cómo se une el tejido conectivo con el sistema, con el tejido muscular para formar los músculos. También vimos en la clase pasada que un conjunto de órganos con funciones comunes forman sistemas de órganos. Por eso vimos el sistema respiratorio, el sistema renal, el sistema tegumentario, etc. Entonces ya vimos todos esos niveles, ¿verdad? Y que el conjunto de sistemas de órganos forman el organismo. Ahora, lo que vamos a ver es la ecología. Y la ecología es sobre el estudio específicamente de estos niveles: ecosistema, comunidades y poblaciones. Entonces ya vamos a ver que al conjunto de organismos de una misma especie forman las poblaciones. Que cuando hay distintas poblaciones que están en una región determinada e interactúan entre sí, forman comunidades. Que las comunidades forman el ecosistema, ¿verdad? Cuando se ve la relación entre las comunidades y su ambiente abiótico, ¿verdad? Todos esos conceptos son los que debemos de ver ahora, que los ecosistemas forman la ecósfera y que esta forma la Tierra, ¿verdad? Muy bien. Entonces, dijimos que la ecología, ¿verdad? Precisamente tiene que ver en el estudio de las poblaciones, las comunidades y los ecosistemas. La ecología, si ustedes ven aquí en la primera parte, ha ido cambiando su concepto, ¿verdad? Pero en sí, esta ciencia siempre busca estudiar las relaciones entre los seres y su ambiente. Y como tiene que estudiar los diferentes tipos de seres vivos, las características de los ambientes, y que el ambiente, ya vamos a ver todo lo relacionado en el ambiente, entonces por eso es que necesita de muchas ciencias que le ayuden a ese estudio. O sea que la ecología debe de basarse en genética, en evolución, en fisiología y todas otras áreas de conocimiento como geografía, la geología, ¿verdad? ¿Por qué fue que inició este estudio de el ambiente, ¿verdad? Porque se empezó a tener conciencia, es decir, que empezaron a ver cuál era la relación de la naturaleza, recursos y ser humano, ¿verdad? Ustedes van a ver en los siguientes ciclos cómo poco a poco se empezó a ver la relación entre el ambiente y las enfermedades, ¿verdad? Entonces, esta palabra ambiente ha tenido muchos significados a lo largo del tiempo, ¿verdad? Pero si ustedes ven el concepto más común, más moderno que nos apunta, es que la ecología es el estudio científico de las interacciones que regulan la distribución y la abundancia de los organismos. Ya vamos a ver cuáles son esas interacciones, qué es lo que interacciona
¿Y qué se refiere a esta distribución y abundancia de los organismos? Eso es lo que trata, ¿verdad? Esta guía que podamos comprender, ¿verdad? Entonces aquí, en este diagrama, vemos que la ecología se debe de valer de todas estas otras disciplinas, porque dice por eso que la ecología es una disciplina integradora, porque como estudia elementos del medio vivos y no vivos, y los reúne en unidades llamados ecosistemas, ¿verdad? En el ecosistema ya sería la interrelación o la interacción de todos esos elementos vivos y no vivos. Entonces, por eso la ecología necesita de todas estas otras ciencias, ¿verdad? La climatología, la geografía, la geología, la paleontología, la sistemática, la botánica, la zoológica, ¿verdad? Entonces, es importante. Ahora, nosotros, dentro de nuestras ciencias, ¿verdad? Que queremos aprender como personas que vamos a trabajar en salud, como profesionales de la salud, entonces también debemos de comprender la relación, ¿verdad? De todo el ambiente con el ser humano. Ahora, algo importante que deben ustedes de recordar es que cada nivel de organización que yo ya les mencioné, que hemos estado viendo, ¿verdad? Cada nivel interactúa con un medio inerte. Y esa interacción es a través de los intercambios de materia y energía, controlados por las leyes de la termodinámica. Entonces ya veíamos en la subproblemática 3 cómo fluye la energía a través de los sistemas abiertos. Acordémonos que hemos puesto bastante el ejemplo, ¿verdad? Que en el caso de los seres humanos, que estamos aquí, nosotros liberamos calor a nuestro ambiente, liberamos desechos a nuestro ambiente y de él obtenemos los nutrientes, obtenemos el oxígeno, ¿verdad? Entonces, por eso es que la ecología debe de estudiar todas esas relaciones, ¿verdad? De los organismos con su ambiente. Pero dijimos que los 3 niveles en los que se enfoca la ecología son la población, la comunidad biótica y el ecosistema. Entonces, lo que caracteriza cada una de ellas es lo siguiente. Miren, de la población es que son organismos de la misma especie, que viven en un área específica, ¿verdad? Entonces estamos hablando, por ejemplo, seres humanos en San Salvador, seres humanos en El Salvador, ¿verdad? Pero podemos también estar hablando de el torogós. Ese es un pájaro de una especie, los torogoses que viven en San Salvador o los torogós que viven en El Salvador. Pero estamos hablando de poblaciones ahí, que son la misma especie. El ser humano es una población, el torogós es otra población, ¿verdad? Muy bien. Aquí pone el ejemplo de gorriones, que serían una población, o de pinos en un bosque, que sería otra población. Pero nos referimos a los seres o a los organismos de la misma especie. Ahora, en el caso de la comunidad biótica, allí es cuando estamos hablando de un conjunto de organismos de especies diferentes. Estamos hablando de que hay una relación, hay una interacción entre especies diferentes, ¿verdad? Entonces, la comunidad sería ese conjunto de organismos de especies diferentes que viven en un área determinada y que tienen una interacción, ¿verdad? A través de relaciones espaciales. Entonces, aquí nos da una comunidad del desierto. Hay un área determinada que es el desierto. ¿Y qué especies viven en el desierto? Bueno, las plantas,
Los animales es otra especie, los microbios son otra especie y estas tres interactúan, ¿verdad? Ahora, el ecosistema, entonces, perdón, solo para recalcar, la comunidad biótica incluye a las poblaciones, ¿verdad? Ahora, el ecosistema es la relación de la comunidad biótica, es decir, las que tenemos aquí arriba, y su ambiente abiótico. Entonces ya es relacionar todas las poblaciones de organismos vivos que están en áreas determinadas interactuando con su ambiente abiótico. ¿Eso qué quiere decir? Con los no vivos, ¿verdad? Con los recursos que no tienen vida. Entonces ahí estamos hablando de la relación con el agua, la relación con el aire, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la comunidad desértica, que dijimos plantas, animales y microbios, más el suelo, el clima, el agua, la luz solar, esos serían los factores abióticos que se relacionan con toda la comunidad biótica del lugar, que son las plantas, los animales y los microbios. Entonces, el ecosistema incluye a la comunidad biótica y por lo tanto a las poblaciones, ¿verdad? Que están dentro de esa comunidad biótica. Entonces, ¿qué es biosfera? La biosfera sería el conjunto de seres vivos que habitan la Tierra. Todos los seres vivos que habitan la Tierra es la biosfera, porque bios viene de vida, ¿verdad? Y cuando estos seres vivos se consideran en interacción con la parte inanimada del planeta, o sea, lo vivo interactúa con lo no vivo, entonces forma la ecosfera. Entonces, biosfera es solo los vivos, solo los organismos vivos. Y la ecosfera es los seres vivos interactuando con lo no vivo del planeta. Muy bien. Ahora, estos estudios que hace la ecología, lo hace en ciertos rangos. O sea, que hay límites de espacio, ¿verdad? Porque un desierto es un límite espacial, ¿verdad? También lo hace en un límite de tiempo, porque es dependiendo de eso son las reacciones que se llevan a cabo. Entonces, el ecosistema, para que para que entendamos acá, el ecosistema, si ustedes ven, el ecosistema incluye a las comunidades, a las poblaciones, ¿verdad? Y toma en cuenta, dijimos, lo abiótico, es decir, lo que no tiene vida, ¿verdad? Entonces, por eso el ecosistema es la unidad fundamental de organización de la ecología. Eso es lo que estudia la ecología. Y la unidad estructural de la ecosfera, ¿verdad? Es lo que forma la ecosfera. Entonces, en el ecosistema encontramos dos grupos diferentes, que ya los hemos estado revisando, ¿verdad? Los elementos abióticos y los elementos bióticos. Cuando se le pone la letrita A una palabra, quiere decir sin, ¿verdad? Sin. Entonces, lo abiótico es lo que no tiene vida, porque A es sin y bio es de vida. Entonces, sin vida. Entonces, sería la parte física o inerte de los ecosistemas. Ahí está la energía solar, la atmósfera, el agua, el suelo, el relieve, el sustrato y el clima. Y los elementos bióticos son la parte viva del sistema ecológico. Es todo lo que tiene vida. Ahí están las plantas, los hongos, los parásitos, que son los protistas, las bacterias, los animales y el hombre. Entonces, en el ecosistema, todos estos, los elementos abióticos y bióticos interactúan
de manera holística, es decir, que se incluyen ambas de manera integral, ¿verdad? No se puede aislar a un elemento biótico de su ambiente abiótico. Entonces veamos cada uno de ellos, ¿verdad? Primero se ven los elementos abióticos o físicos. Primero, ¿verdad? Está la energía, la radiación solar y la temperatura, ¿verdad? Que dependiendo de estas, por ejemplo, de la radiación solar, es lo que brinda, es la fuente de energía, ¿verdad? Y eso es lo que posibilita la vida en la Tierra. Entonces, dependiendo de la cantidad de luz, de la duración, así hay cambios en el calor o en la forma de energía, ¿verdad? Entonces, hay lugares en los que se ve menos el sol, ¿verdad? Por el lugar de la Tierra en la que se encuentran, ¿verdad? Entonces, en esos lugares hay menos radiación solar, ¿verdad? Y las temperaturas son más bajas. ¿Verdad? Entonces, la radiación solar y la temperatura dependen del día, porque dice, tienen ciclos diarios. Obviamente en la noche, cuando no hay radiación solar, la temperatura es diferente. Depende de las estaciones. No es el mismo calor de verano que de invierno. Depende de las diversas regiones del planeta, según la latitud y la altitud, ¿verdad? Porque así hay bosques lluviosos y también hay desiertos, ¿verdad? Hay ahí es donde no hay nubes, ¿verdad? Ahí están las regiones polares, donde las temperaturas son muy, muy bajas, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la latitud y la altitud, así también aquí en esta figura vemos que dependiendo de la latitud y la altitud, así son los tipos de vegetación, ¿verdad? Porque hay zonas que son muy frías, con bajas temperaturas, ¿verdad? Y hay zonas en las que hay más calor. Entonces ustedes ven que dependiendo de eso, así es el tipo de árbol que podemos encontrar. Entonces, porque las plantas tienen la capacidad de soportar las temperaturas bajas o altas, ¿verdad? Realizar así la fotosíntesis, ¿verdad? Entonces, por eso es que varía el tipo de planta, ¿verdad? Todos los seres vivos tienen respuestas diferentes, según cómo ellos toleran las temperaturas extremas, porque en los polos, en las regiones árticas, que es donde está la temperatura más baja, hay ciertas plantas que viven, como los líquenes, los musgos y el reno o el oso polar. Ellos toleran temperaturas de congelación, ¿verdad? Pero también hay plantas y animales que resisten el calor del desierto. Entonces, lo que nos quiere decir es que dependiendo de la cantidad de energía solar que llega, de la temperatura o el calor que se libera, así las plantas y todos los seres vivos van a ser diferentes, ¿verdad? Aquí en este caso, en la figura 17.4 nos muestra cómo puede cambiar la temperatura en los valles o en las laderas, ¿verdad? Cuando están rodeados por montañas, ¿verdad? Y cómo fluye el aire, que es una inversión, dice, térmica, ¿verdad? Pero lo importante es, en este caso, que la energía, la cantidad de radiación que recibe una zona, eso cambia la temperatura y por lo tanto eso varía la vegetación, varía el tipo de animal que hay en él, ¿verdad? En el caso de la atmósfera es el otro factor abiótico,
Esa es la capa gaseosa que rodea la Tierra, ¿verdad? Es necesaria para la respiración porque ahí va el oxígeno y también el dióxido de carbono que es necesario para que las plantas produzcan la fotosíntesis, ¿verdad? Entonces también a través de la atmósfera se obtiene el nitrógeno. Ahora, la atmósfera es diferente dependiendo también de la altitud, ¿verdad? En las montañas altas el oxígeno es escaso y la presión atmosférica también disminuye. Por eso hay gente que le da mareos fácilmente, ¿verdad? Y también cuando la atmósfera está en movimiento, eso se llama viento. El viento es importante porque se necesita que se circulen los gases, ¿verdad? Sí, por el viento nos viene el polvo del Sahara. Y parte de eso es un ciclo natural que la Tierra lo necesita, pero que ahora también es un tanto dañino para los seres humanos, ¿verdad? El agua, en el caso del agua, el agua es uno de los principales factores físicos, obviamente, ¿verdad? Abióticos del sistema, ¿verdad? Pero la distribución no es homogénea. Es el elemento esencial de la hidrosfera, ¿verdad? El ecosistema que corresponde al agua, ¿verdad? Pero abunda en regiones tropicales y escasea en zonas áridas. Por eso es que la distribución es diferente, ¿verdad? Dependiendo en dónde se encuentra. También acordémonos aquí del ciclo del agua, ¿verdad? Cómo el agua está en constante movimiento, ¿verdad? De los océanos se evapora el agua, que hay una evaporación constante, ¿verdad? Y en el aire, ¿verdad? Sí, en el aire se condensa ese vapor de agua y después genera las precipitaciones, que son las lluvias, ¿verdad? Entonces, tanto en la Tierra, por la radiación del Sol, como en los océanos, hay evaporación de agua que forma las nubes, ¿verdad? Ya vimos que cuando las moléculas de agua se condensan, después forman las precipitaciones. Esa agua puede ser absorbida por la tierra, por las raíces, ¿verdad? Al ser absorbida llega al agua subterránea y esta llega siempre a los océanos, ¿verdad? Entonces es un ciclo dinámico, ¿verdad? Ahora, es importante hacer notar que los seres vivos hacen sus adaptaciones dependiendo de la cantidad de agua que tengan o que tengan disponibles. Porque, por ejemplo, en las zonas áridas, en zonas donde hay una poca cantidad de agua, las plantas reducen el tamaño de sus hojas, las hacen más pequeñas o las transforman en espinas para no deshidratarse, ¿verdad? Y ahí almacenan el agua en las hojas o en los tallos. O los animales, por ejemplo, desarrollan hábitos nocturnos para evitar la deshidratación. En cambio, en las zonas donde hay una gran humedad, las plantas desarrollan grandes hojas, las raíces son poco profundas y la vida animal es muy abundante y diversa. Entonces, dependiendo de la cantidad de agua que hay en el ambiente, así varía, ¿verdad? Las plantas y los animales. El suelo y el sustrato geológico es el otro elemento abiótico, que es la parte superficial de la corteza terrestre donde se desarrollan las plantas, ¿verdad? El intemperismo es una serie de procesos mecánicos, físicos y químicos inducidos por el clima y los organismos que actúan sobre el sustrato geológico y provocan su fragmentación y transformación en un material llamado regolita. Y la regolita es la combinación de materia orgánica, microorganismos, agua y aire para formar el suelo, ¿verdad? Entonces, el sustrato geológico es el que aporta los minerales necesarios para el desarrollo de las plantas, ¿verdad?
Y dependiendo de los minerales que posee el suelo, así son el tipo de plantas. Porque hay suelos salinos y las plantas que viven en los suelos que tienen mucha sal son las halófilas. Y hay suelos calizos, ¿verdad? Porque tienen cal. Y las plantas que viven en esos suelos se llaman calófilas, ¿verdad? Ahora tenemos aquí el relieve. El relieve o la topografía es un modificador del clima de los ecosistemas, ¿verdad? Porque al variar la altitud, o sea, a qué altura estamos sobre el nivel del mar, entonces eso modifica la cantidad de lluvia, la cantidad de rayos solares que le llegan, la exposición a los vientos y sobre la orientación de la ladera, ¿verdad? Entonces, por eso es que se puede dar este fenómeno, mira, que hay parte en sistemas montañosos, ¿verdad? Hay una parte que ustedes ven que es la derecha que está llena de árboles porque recibe lluvia, porque recibe el aire, la luz del sol, ¿verdad? Entonces ven ustedes que aquí está bien lleno de árboles. Pero ¿qué sucede al otro lado? Que esta parte de la montaña evita que al lado de la izquierda le llegue el sol, le llegue la misma cantidad de lluvias, entonces se convierte en semiárido, se convierte en desiertos, ¿verdad? Entonces la altitud, dependiendo de a qué lado está, así va a ser la cantidad y el tipo de plantas que hay. Aquí lo que nos demuestra esto es que dependiendo de los suelos, así es como se drena el agua, ¿verdad? Y que hay suelos que se drenan rápido, otros que son profundos pero son bien drenados, es decir, que no hay inundación, otros suelos que son mal drenados, es decir, que tienen una humedad constante y hay suelos permanentemente inundados. Entonces eso genera que hayan distintos tipos de plantas, ¿verdad? Ok, luego vamos, si se corta volvemos a entrar al clima. El clima es el estado promedio del tiempo en un lugar determinado. Dice que para que tenga validez se debe de evaluar el clima más de 100 años para decir que en esa región hay un clima determinado, ¿verdad? Entonces, es las condiciones de la atmósfera en un momento dado. Que el clima está constituido por 3 elementos esenciales. ¿Cuáles son? La precipitación o la lluvia, la temperatura y la circulación de los vientos. Entonces, dependiendo de esto, así es cómo se distribuyen las plantas. O sea, las plantas dependen del clima, ¿verdad? Cada planta estaría adaptada a un clima determinado, ¿verdad? Entonces, hay plantas, por ejemplo, en las selvas altas corresponden a un clima tropical en las que hay lluvias todo el año. Los pastizales y los matorrales son plantas de un clima seco, ¿verdad? Entonces, dependiendo del clima, así es el tipo de plantas, ¿verdad? Ok, entonces ya vimos los factores abióticos, los factores sin vida, que se deben de tomar en cuenta al momento de comprender la distribución de los seres vivos. Ahora veamos los elementos bióticos, es decir, los que tienen vida. Ahí están las plantas, los hongos, los protistas, las bacterias, los animales y el hombre, ¿verdad? Las plantas son el eslabón o lo que une el mundo no viviente con el viviente. ¿Por qué? Porque las plantas toman la materia inorgánica, toman la radiación solar, toman el CO2, toman el oxígeno, toman el agua y lo convierten en compuestos orgánicos, que son alimentos para los otros seres vivos, ¿verdad? Entonces, y todos los demás seres vivos necesitamos de las plantas para sobrevivir, ¿verdad? Muy bien. Entonces, las plantas modifican todos los factores ambientales,
porque consumen el agua y las sales de los suelos, porque retienen agua, mantienen la estructura del suelo, porque por la sombra de unas plantas ya no pueden crecer otras. Entonces, las plantas en determinado lugar alteran y determinan cuál es la diversidad de plantas del ambiente. Las bacterias son del reino Monera. Algunas son fotosintéticas y otras quimiosintéticas, ¿verdad? Pero muchas bacterias actúan como degradadoras. Entonces ellas obtienen sus nutrientes al desintegrar restos orgánicos vivos, como la hojarasca o muertos, ¿verdad? Las bacterias estarían desintegrando, ¿verdad? Tanto compuestos vivos como muertos. Y son parte fundamental de los ciclos biogeoquímicos. Las bacterias, cuando degradan, liberan compuestos como nitrógeno al suelo. Las bacterias nitrificantes, precisamente por esa relación que acabo de decir, viven a veces en las raíces de algunas plantas, que son las leguminosas. Esas bacterias pueden absorber el nitrógeno de la atmósfera y los convierten en compuestos nitrogenados. Entonces, llenan de nitrógeno el suelo y son los que las plantas utilizan para vivir y producir sus nutrientes. En el caso de los hongos son secretores de enzimas y degradan la materia orgánica que procede de organismos vivos y muertos. O sea, son degradadores igual que las bacterias, ¿verdad? Pero estos participan en procesos de fermentación. Ustedes saben que hay quesos que son bien caros, que tienen sus parches verdes y todo, porque son hongos que fermentan el queso. O el yogur. El yogur es por una fermentación, ¿verdad? Entonces, estos hongos, como degradan la materia orgánica y fermentan, ellos le dan al suelo los compuestos que se liberan, ¿verdad? De esa degradación, como el calcio, el magnesio y el fósforo. Y así las plantas los absorben. Ahora, por esas sustancias que los hongos liberan, a veces afectan o matan, ya sea a los seres vivos. Hay hongos que son patógenos, ustedes los van a ver en módulo 3, ¿verdad? Que hay hongos que matan a los seres humanos, que los absorben. En el caso de los protistas, son como parásitos. Pueden actuar como degradadores del ecosistema, pero algunos son patógenos, ¿verdad? Vimos protistas de vida libre, ¿verdad? Que no hacen daño al ser humano y son degradadores, pero algunos de ellos sí pueden causar enfermedades a las poblaciones de animales y al hombre también, ¿verdad? Los animales son un factor destructivo de las plantas del ecosistema, pero también intervienen de manera activa en la circulación de nutrientes, ¿verdad? Porque el animal con la orina y las heces libera nitrógeno que utilizan las plantas. También los insectos polinizan las plantas, ¿verdad? Que es lo que ayuda a la reproducción de ellas, o las aves que dispersan las semillas, ¿verdad? Pero si alguna población de un animal aumenta de manera excesiva, entonces puede acabarse, ¿verdad? Puede acabar con las plantas. Y el ser humano, que es también del factor biótico, que es el único factor biológico que puede darle un equilibrio al ecosistema, pero que también puede causarle daños irreversibles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque destruimos la cubierta vegetal por la deforestación, ¿verdad? Entonces hay un uso inapropiado de la tierra y por todas las actividades que los seres humanos desarrollamos, como la industria, el producir casas, entonces alteramos los ambientes y desequilibramos, ¿verdad? Las relaciones que pueden haber en el ecosistema, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cuando se acabe la reunión, nos volvemos a unir, ¿verdad? Porque ya se va a acabar. Entonces ya vimos todos los componentes que toma la ecología en su estudio, ¿verdad? Los bióticos y los abióticos, ¿verdad? Ahora veamos qué es lo que estudia